En esta ocasión nos sumergimos en un caso que ha perturbado la tranquilidad de la campiña inglesa, Ajá. la historia de Harold Shipman, Ujú. un médico de familia que se transformó en uno de los asesinos en serie más despiadados que se conocen. Un caso que nos obliga a preguntarnos cómo la confianza, ese pilar fundamental en la relación médico-paciente, puede ser utilizada para enmascarar actos tan terribles. Exacto. ¿Cómo pudo un hombre que juró aliviar el sufrimiento convertirse en la fuente del mismo? Mm. Para intentar desentrañar este enigma nos adentraremos en el artículo de la Wikipedia española sobre Harold Shipman, Sí. un documento que nos ofrece una visión escalofriante de su vida y sus actos. Comencemos por el principio. Vale. Harold Frederick Shipman nació en Nottingham, Inglaterra, en 1946. Sí. Aparentemente un joven común, con una infancia normal, aficionado al rugby Ajá. y un estudiante brillante. Un chico de familia trabajadora que, a simple vista, no mostraba indicios de la oscuridad que albergaría en su interior. Sin embargo, la muerte temprana de su madre, víctima de un cáncer de pulmón cuando tenía 17 años, marcó un punto de inflexión en su vida. En efecto, Shipman presenció cómo la morfina aliviaba el dolor de su madre en sus últimos días. Un detalle que cobra una relevancia escalofriante considerando sus crímenes posteriores. Ya. ¿Podría este evento haber despertado en él una fascinación mórbida por la muerte y su control? Es una pregunta inquietante. Sí. Tras la muerte de su madre, Shipman ingresó en la escuela de medicina y en 1970 comenzó a ejercer como médico. Sin embargo, 4 años después, ya se enfrentó a su primer escándalo. Fue condenado por falsificar recetas de petidina, un analgésico opioide para consumo propio. Un episodio que revela una faceta oscura y adictiva en la personalidad de Shipman, Sí. que lamentablemente no fue suficientemente explorada en aquel momento. Claro. ¿Qué nos dice este hecho sobre su ética profesional y su autocontrol? Tras un breve periodo en rehabilitación, Shipman regresó a la medicina, Ajá. estableciendo su propia consulta en Hyde, Sí. Un pequeño pueblo cerca de Manchester. Ajá. Allí se ganó la confianza de la comunidad, convirtiéndose en un médico respetado y querido por sus pacientes. Y es precisamente en este periodo, Sí. bajo el manto de la respetabilidad y la confianza, Ya. donde Shipman empieza a tejer su macabra red. Una realidad que nos hiela la sangre. Una dualidad escalofriante. ¿Cómo pudo un hombre que aparentemente irradiaba profesionalidad y cercanía ocultar una inclinación tan siniestra? Esa es la pregunta que intentaremos desentrañar. Shipman era un maestro en el arte del engaño. Ya veo. No solo se aprovechaba de la confianza que la gente depositaba en él como médico, Ajá. sino que también construyó una imagen pública impecable, Claro. participando activamente en la comunidad. Un lobo con piel de cordero que supo mimetizarse a la perfección entre sus presas. Y la tragedia es que su reinado de terror se prolongó durante años, Y, cobrándose la vida de decenas de personas, efectivamente, la mayoría de ellas ancianas y vulnerables. un patrón que se repetiría a lo largo de su carrera criminal. Ajá. La elección de víctimas en una posición de fragilidad, que confiaban plenamente en él y que, por su edad y condición, podrían despertar menos sospechas. Pero, afortunadamente, la red de engaños de Shipman no pudo mantenerse intacta para siempre. ¿No? En 1998, la doctora Linda Reynolds, Sí. una médica de la misma localidad, Ajá. empezó a sospechar de la alta tasa de mortalidad entre los pacientes de Shipman. La doctora Reynolds, Ajá. con una intuición admirable, Sí. observó que la mayoría de las muertes ocurrían en circunstancias similares. Pacientes ancianos, aparentemente sanos, Ajá. que fallecían repentinamente en sus hogares tras una visita de Shipman. Ya. Un patrón demasiado frecuente para ser casualidad. Un acto de valentía y perspicacia por parte de la doctora Reynolds, Claro. que no dudó en levantar la voz a pesar de enfrentarse a una figura tan respetada como Shipman. Su valentía, sin embargo, se topó con la incredulidad inicial de las autoridades. La policía, en un primer momento, no encontró pruebas suficientes para iniciar una investigación formal. Una decisión que trágicamente permitió a Shipman continuar con su macabro plan durante un tiempo más. Sin embargo, el destino tenía preparada una última jugada que cambiaría el rumbo de la historia: la muerte de Kathleen Grundy. Kathleen Grundy, una viuda de 81 años, aparentemente sana, fue encontrada muerta en su casa tras una visita del Dr. Shipman. Vaya. Lo que en principio parecía una muerte natural, Ajá. pronto se convirtió en la pieza clave que desencadenaría la caída del Doctor Muerte. Un giro inesperado del destino que, como en una novela de suspense, nos recuerda que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Exacto, la hija de Kathleen. Sí. Angela Woodruff.
encontró el testamento de su madre alterado, para su sorpresa. Ajá. El documento dejaba una cuantiosa suma de dinero al propio Dr. Shipman, un detalle que despertó sus sospechas. Ya veo. Y la llevó a denunciar el caso a la policía. Una hija que, con su perspicacia y determinación, se convirtió en la heroína de esta historia, Sí. dando inicio a la investigación que finalmente desmantelaría la fachada de respetabilidad de Shipman. Ante la gravedad de las acusaciones, la policía ordenó la exhumación del cuerpo de Kathleen Grundy. Los análisis forenses revelaron la presencia de niveles letales de morfina en su sangre. Caramba. La trampa se cerraba sobre Shipman. ¿Cómo pudo Shipman ser tan imprudente? ¿Acaso subestimó la inteligencia de Angela Woodruff? Es posible que la arrogancia y la sensación de impunidad lo llevaran a cometer un error fatal tras años operando en las sombras. Quizás Shipman se creyó intocable. Un exceso de confianza que afortunadamente le costaría muy caro. El caso de Kathleen Grundy abrió la caja de Pandora. La policía inició una investigación exhaustiva sobre las muertes de otros pacientes de Shipman, desenterrando una serie de fallecimientos sospechosos que se remontaban a décadas atrás. Cuanto más profundizaban en la vida de Shipman, más evidente se hacía la magnitud de sus crímenes. Claro. Los investigadores descubrieron un patrón escalofriante. Inyecciones letales de morfina, administradas a pacientes ancianos, a menudo en la intimidad de sus hogares, donde nadie podía cuestionar sus actos. Una auténtica pesadilla para las familias de las víctimas, que durante años habían creído que sus seres queridos habían fallecido por causas naturales. Imagino el dolor y la rabia al descubrir la verdad. Una herida que seguramente nunca cicatrizará del todo. La traición a la confianza depositada en un médico es una de las experiencias más dolorosas que un ser humano puede afrontar. El juicio contra Harold Shipman comenzó en octubre de 1999. La fiscalía presentó pruebas contundentes que demostraban la culpabilidad del acusado. Sí. Historiales médicos manipulados, testimonios de familiares y colegas. Y por supuesto, los resultados de las autopsias que confirmaban la presencia de morfina en los cuerpos de las víctimas. A pesar de las evidencias abrumadoras, ¿Qué? Shipman se declaró inocente. Durante el juicio se mostró frío, distante, sin mostrar el más mínimo atisbo de arrepentimiento. Su mirada gélida y su silencio imperturbable generaron escalofríos en la sala del tribunal. Un comportamiento que, más que defender su inocencia, Claro. parecía reforzar la imagen de un hombre sin arma, incapaz de sentir empatía por el sufrimiento que había causado. Tras un largo proceso judicial, Así. el jurado emitió un veredicto unánime. Culpable Harold Shipman fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. El juez, en su sentencia, lo describió como un peligro para la sociedad y un hombre sin remordimientos. Un castigo ejemplar para un criminal que había sembrado el terror y la muerte a su paso. Sin embargo, la condena no pudo devolver la vida a las víctimas, ni aliviar el dolor de sus familias. La justicia, en este caso, era solo una pequeña parte de un rompecabezas mucho más grande. El caso Shipman planteaba una serie de interrogantes que iban más allá de la culpabilidad o la inocencia del acusado. ¿Cómo pudo un solo hombre, durante tantos años, perpetrar crímenes tan atroces sin ser detectado? Es una pregunta importante. ¿Qué fallos en el sistema permitieron que un doctor muerte operara con total impunidad? Preguntas que resonaban con fuerza en la sociedad británica, que se enfrentaba a la terrible realidad de que una de sus pilares, la figura del médico de familia, se había convertido en una fuente de terror. El caso de Shipman, más allá del horror que representa, puso de manifiesto la vulnerabilidad del sistema de salud británico. Una vulnerabilidad que permitía a un solo individuo, amparado en su autoridad y en la confianza ciega de sus pacientes, actuar con total impunidad durante años. Efectivamente, la investigación posterior a la condena de Shipman reveló una serie de fallos en los controles y la supervisión de la actividad médica, la falta de mecanismos de alerta temprana, la excesiva autonomía de los médicos en la prescripción de opiáceos y la ausencia de una cultura de transparencia en el manejo de las historias clínicas. Crearon un caldo de cultivo perfecto para que Shipman pudiera llevar a cabo sus crímenes sin levantar sospechas.
Una serie de errores que, sumados a la astucia y el perfil discreto de Shipman, Claro. permitieron que este monstruo se ocultara a plena vista durante décadas. Exacto. La sombra de Shipman se extendió mucho más allá de las vidas que truncó directamente. Ya. Su caso provocó una profunda crisis de confianza en el sistema de salud británico, obligando a las autoridades a replantearse los protocolos de seguridad y los mecanismos de control Claro. para garantizar la protección de los pacientes. Una reacción necesaria, aunque tardía, que puso de manifiesto la importancia de la vigilancia y la transparencia en el ámbito médico. Sin duda, el caso Shipman impulsó una serie de reformas legislativas y administrativas que buscaban fortalecer la seguridad de los pacientes y evitar que una tragedia similar volviera a ocurrir. Se establecieron límites más estrictos en la prescripción de opiáceos, se implementaron sistemas de vigilancia epidemiológica para detectar patrones de mortalidad inusuales. Y se reforzó la supervisión de la actividad médica. Unas medidas que, si bien no pueden borrar el dolor del pasado, al menos sirven como un recordatorio constante de la necesidad de proteger a los más vulnerables. Claro. Y de no dar por sentada la confianza. Sí. Ni siquiera en aquellos que visten bata blanca. Ciertamente, el legado de Shipman es un recordatorio constante de la fragilidad de la confianza y de la importancia de mantener una actitud crítica y vigilante ante cualquier situación, Claro. por muy respetable que parezca la fuente de autoridad. El misterio de Harold Shipman, el Doctor Muerte, sigue fascinando y horrorizando a partes iguales. Su historia nos confronta con la cara más oscura de la naturaleza humana, Sí. esa capacidad para el mal que puede anidar incluso en aquellos que se supone que deben protegernos. Un caso que nos recuerda que el mal no siempre se presenta con garras y colmillos, sino que a menudo se esconde bajo la apariencia de la normalidad, de la respetabilidad, incluso de la bondad. Un recordatorio de que la vigilancia, la crítica y la defensa de los más vulnerables son herramientas imprescindibles para combatir la oscuridad y construir un mundo más seguro. Y así concluimos esta inmersión en el caso de Harold Shipman. Un viaje a los rincones más oscuros del alma humana que nos deja con más preguntas que respuestas, pero también con una mayor conciencia de la importancia de la vigilancia, la transparencia Claro. y la protección de los más débiles.